Programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Regimiento 13, Nanagua de Gloria, Hielo Viejaíte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bienvenidos a Destacados aquí a través de C9N. Qué gusto que estén de vuelta con nosotros. Del otro lado, yo me llamo Iván Leguizamón, un privilegio. Hoy estoy de vuelta acompañado de la señorita Fernanda Chamorro. Hola, Fernanda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas. Imaginamos que ahí en la casita, acomodados, sí, con un matecito al lado. Sí. ¿Mate dulce o mate amargo, Iván? Vos sabés que yo no tomo mucho mate. Ahora empecé a tomar y mate amargo. Pero es rico también el mate dulce con el coco rallado. Riquísimo. Y le metí otra vez abusado, nomás ya le metí alguna facturita. Algún alfajorcito. ¿Sabes qué me gusta? La bolita esa de coco, ¿verdad? Vos sos Team Coco en realidad. Team Coco, sí, así mismo. Copié de vos lo de tardes, noche, para que no me digan nada. Bueno, gracias, gracias. Bueno, fíjate cómo se va movilizando igual la gente en este día domingo, víspera de feriado, pese al frío que se vino finalmente, muy anunciado y que llegó por fin. Así mismo, pero atención, Roibeta. ¿Sí? Coeno, Roibeta, Coeno, Ambueno, Roibeta. Parece que el descenso de temperatura va a ir marcando lo que queda de la semana, porque oficialmente arranca hoy la semana, pero mañana se anuncian temperaturas más bajas que la de hoy, pasado mañana incluso va a descender aún más. Ahí vemos el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada y también el pronóstico del tiempo extendido, Fernando. Exactamente. Mañana lunes con 9 grados de mínima arrancamos, máxima de 13. Mañana día feriado, 12 de junio, Paz del Chaco. Pero desciende, así como decía Iván, martes 8 grados nada más de mínima, 14 de máxima. Y fíjate vos, ya acertaste hoy porque el miércoles 6 grados de mínima y 15 nada más la máxima. No se bañe mongueta mi y viñan de Yara. Y ella me dijo luego, prepararla de campera porque hoy pirota tecla, me dijo. Sí, Amboro, Uta Paraguay, Beco Semana, dijo el jueves, 8 grados de mínima y solamente 17 de máxima. Lo que todavía parece ser no está tan seguro es que va a llover o cuáles de los días van a llover. Sí. Porque hay previsiones de precipitaciones para, por ejemplo, mañana y pasado. Exactamente. Vamos a ver finalmente, pero de que va a ser frío, va a ser frío. Exactamente. Bueno, 19 con 2 minutitos. Antes que nada, Iván, también recordar a nuestra compañera Eli Palma, que está todavía con un cuadro de salud, así que le enviamos mucha fuerza a la conductora principal de este programa junto con Iván. Un beso a Elizabeth Palma, pronta recuperación, mucha fuerza para ella, un saludo para toda su hermosa familia, también que seguro está al pendiente de nosotros. Exactamente, bueno, y seguimos nosotros y ya queremos establecer contacto con nuestro compañero Matías Saldívar para ver un poquito y hacer el recorrido ya con él, Iván, en la zona de la Iglesia de la Encarnación. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así es, Iván, Fernanda también y a toda la teleaudiencia. Lo que queremos hoy mencionar es esta gran actividad que se viene mañana, ¿verdad? Aprovechar un poquitito que es feriado, entonces comentar acerca de la reapertura de los rincones de lo que sería la Iglesia de la Encarnación. Sí, muy buenas tardes. Sí, de hecho que sí, un saludo también ahí a la gente del piso. Y sí, es un evento bastante llamativo, es bastante histórico, en la cual nosotros mostramos cada rincón de la Iglesia de la Encarnación, ¿verdad? De hecho, el evento se llama Misterios de la Encarnación. Hay mucha historia detrás de esto. Por ejemplo, la iglesia se mudó 6 veces de lugar, desde 1539, que fue su primera construcción, ¿verdad? Hasta la más nuevita, por llamarlo de alguna manera, que es esta que está asentada sobre la calle 14 de Mayo y Aedo. ¿Hace cuánto quedó aquí la Iglesia de la Encarnación, destino final?
Hace 130 años que está sentada aquí y es una de las lomas más empinadas de lo que es Asunción. Recordemos que Asunción está sentada sobre 7 colinas, ¿verdad? Es la loma incluso la más alta del casco antiguo de Asunción. Solamente se ve superada por el Cerro Lambaré, que ya está un poquito más en las afueras, ¿verdad? Ahora, mañana se viene el circuito. ¿Cómo sería esa actividad, incluso con la reapertura de estos rincones? ¿Qué puede encontrar la gente dentro de este templo? No, como comentaba, aparte de historia, va a escuchar un poco de historia, va a escuchar cultura, de qué servía este templo durante un tiempo. Por ejemplo, durante la Guerra del Chaco sirvió como hospital de sangre, estuvo cerrado entre los años 1932 y 1935, en la cual este templo sirvió como hospital de sangre. Y aquí también hay mucha historia, te decía, está uno asentado sobre una de las 7 colinas de Asunción y va a encontrar mucha historia, muchos recuerdos, muchos misterios, va a haber proyección de fotografías. Bueno, y podemos hacer un recorrido entonces por la parte frontal. Este sería el acceso principal de la iglesia, del templo de la Encarnación. Prácticamente una manzana ocupa todo este lugar aquí sobre la calle 14 de Mayo y Aedo. Normalmente se abre simplemente para actividades eclesiales como ser misas, pero ahora otra vez con esta actividad la reapertura de muchos de los rincones de este emblemático edificio. Sí, y aparte tiene mucha historia, te decía el estilo, por ejemplo, de la construcción de la iglesia de la Encarnación, tiene un estilo basilical, un estilo corinto-romano, por ejemplo, que pocas basílicas, sino la única tiene aquí en el país, ¿verdad? Y una particularidad, nunca terminó la construcción, o sea, es decir, está inconclusa desde hace 130 años. ¿Qué, por ejemplo, faltaría aquí dentro de la iglesia? Por ejemplo, la torre lateral derecha, o uno se ingresa por la parte frontal, sería la torre lateral izquierda. ¿Hay proyectos para que eso termine? De momento ya no, porque ya es un lugar cultural, al ser un patrimonio ya no se toca esa parte, entonces ya queda así inconcluso. Bueno, la actividad en sí inicia a las 18 y se extiende ¿hasta qué hora? A las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana, mañana Misterios de la Encarnación, les esperamos a todos, ¿verdad? Va a ser una actividad gratuita, un evento organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Asunción, y les esperamos a todos. De hecho, hay un link de un formulario donde se tiene que anotar la gente en las redes sociales de Turismo ASU, en Facebook, Twitter, en Instagram van a encontrar el link y se pueden anotar a través del formulario. Ahora, para toda la gente que quiera aprovechar y conocer estos rincones de la Iglesia de la Encarnación, puede venir mañana a aprovechar el día feriado, y cabe destacar, hay que ingresar por la parte trasera porque ahí hay estacionamientos vehiculares, así que la gente también puede aprovechar todo esto de manera gratuita. Sobre todo lo último, Matías, para que la gente no ponga ninguna excusa. Gracias por el contacto, Matías. Hasta luego, compañeros. Bien, y ya estamos en estudios con nuestros 2 entrevistados destacados, los primeros ministros confirmados por el presidente electo Santiago Peña. Nos honran con su presencia en esta noche el doctor Rubén Ramírez Lescano, quien Santi Peña hace un mes, cuando nos concedió una entrevista exclusiva, era el primer nombre que el propio presidente electo le anunciaba, y efectivamente nos acompaña esta noche el nuevo o el futuro canciller nacional de Paraguay. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer de estar con ustedes y la distinguida audiencia de Canal 9. Economista de profesión, y también nos acompaña el que va a ser el ministro del Interior del próximo gobierno, el doctor Enrique Riera Escudero. Recutú con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Iván, por la invitación. Saludos a la audiencia y también un gusto estar acá. Gracias. El Recutú, hace 3 semanas como probable senador reelecto. ¿Qué sucedió, doctor? Sí, me diste suerte. Por eso cuando me invitaron no dudé. Lande de lluvia, doctor, ¿no hay que moainacuri? No, ña aseguraba con asunto cuá. Bueno, y de eso vamos a hablar también precisamente de su situación. Doctor Lescano, doctor Ramírez Lescano, queremos empezar con usted. El presidente electo Santiago Peña nos dio 2 entrevistas, antes y después de ser electo. Y él nos hablaba de que un tema prioritario durante su gobierno iba a ser la política exterior. De hecho, su nombre fue el primero que él abiertamente lo lanzó. ¿En qué se va a basar esa política? ¿Cuál va a ser el sistema de gestión de Rubén Ramírez Lescano? Primeramente, la línea del presidente Santiago Peña es la inserción del Paraguay en el mundo de una manera pragmática, dinámica y protagónica. Y en ese contexto, el comercio y las inversiones son claves porque
Dentro de la política de desarrollo de Paraguay, la generación de empleo genuino es uno de los temas claves. Y allí estamos trabajando ya en una programación activa de lo que se refiere a las negociaciones bilaterales para tener un comercio bien ordenado, fluido y obviamente creciente en la región y en el mundo. Del otro lado, con el doctor Riera conversábamos esta semana, hay una cantidad de trabajos que hacer. De hecho, que nos decían también aquí, antes de iniciar en vivo la entrevista, uno se encarga de la parte externa del país, el otro de la cuestión interna, pero tienen que estar unidos. ¿Cuál es el trabajo, la prioridad? No sé si que usted se ha marcado o que ya le ha marcado Santiago Peña para decir, en esto primero nos centramos. Bueno, la política del presidente obviamente está orientada a los objetivos trazados por el Ministerio del Interior, que son dos. Uno es la seguridad interna, pero seguridad en el amplio sentido, no solamente la ciudadana, sino la jurídica, la previsibilidad para desarrollo, ¿verdad? Vinculado directamente al desarrollo. Y lo otro, la gobernabilidad, es decir, bajar los niveles de conflicto, anticiparse a los hechos, buscar soluciones prácticas, lograr tiempos necesarios para que nos dé la fuerza para llegar y trabajar coordinadamente con el señor canciller, porque cada vez que ellos abran las puertas y digan que Paraguay es un país seguro, nosotros tenemos que darle garantías no solamente a los que vienen, sino a los que están dentro, ya invirtiendo con la visión de mediano y largo plazo, ¿verdad? Las inversiones, por ejemplo, en el campo, que es un tema que conozco, vos no hay que poner los primeros terneros hoy y cobrar mañana, ¿verdad? Tiene que haber un plazo de estabilidad, de tranquilidad, de seguridad, para que la gente pueda recuperar su inversión. Por eso es clave que trabajemos juntos. Además de eso, ellos tienen la llave mágica para llegar a todos esos países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y acá en la región hay casos muy exitosos, como el caso de Medellín, que dio la vuelta, o el caso de la Policía de Buenos Aires, que tenía un pésimo prestigio, y otras cosas, los carañueros de Chile. Bueno, toda esa gente, obviamente vamos a necesitar que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos dé un respaldo para mover la agenda y para incorporar toda la tecnología de punta que podamos. Paraguay no tiene por qué estar trabajando sin el apoyo científico. Y termino diciéndote esto, ¿verdad? Muy pegado también, esto tiene que ver en un trabajo conjunto con la Fiscalía y con el Poder Judicial. A veces parecía que como son poderes diferentes, hay celos por protagonismo. No, acá hay que decirle, nosotros somos Estado paraguayo, y si la policía toma una decisión, esto acá se encarga ustedes, pero por favor dicten condena, como vimos en el doloroso caso Pechi, que todos quedamos maravillados. En pocos meses se lo agarró, se mostró las pruebas y se los condenó. Terminó. A propósito, hablo de la policía, doctor, y la actual cúpula. ¿Qué valoración hace sobre ella? ¿Y va a continuar con esta cúpula policial o se anuncia un nuevo equipo para que trabaje con usted desde agosto? Percepción externa, porque todavía me faltan datos y quizás esta sea una primicia, pero esta semana vamos a tener enlazados con el equipo de transición una presentación formal que nos va a permitir acceder probablemente a ambos a nuestros primeros datos duros, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo estamos de motocicletas, de patrulleras, de cámaras, el sistema Bravo? ¿Cuánto presupuesto tiene ejecutado? ¿Cuál hubiese sido el presupuesto ideal? Porque ambos vamos a tener que trabajar con el presupuesto que ya tenemos de los últimos 6 meses y con el que nos gustaría en el 2024, y vamos a tener poco tiempo ahora. Así que te diría que en líneas generales, en cuanto al comandante de la policía, no he escuchado grandes quejas, pero obviamente el presidente tiene la potestad, y así me lo dijo con toda claridad, de que podamos elegir uno nuevo si hubiera razones fundadas para ello. También debo decirte que estamos discutiendo la ley de la Policía Nacional en este momento. El martes continuó nuestra ordinaria. Ahí hay un cambio fundamental. La ley 222 que tenían va a ser mejorada. Por un lado, se les va a dar un montón de beneficios sociales, que es una deuda social, una deuda histórica, o sea, seguro para los policías, para sus familias, viáticos por desarraigo, para instalarse de vuelta, porque es un problema. Voy a decir, voy a enviar a un policía a Mambay y sus hijos y su señora y su colegio. O sea, hay un ser humano detrás de ese uniforme que hay que cuidar. Como a mí me pasó cuando era ministro de Educación, yo cuidaba a los docentes, ahora voy a cuidar a los policías,
y además, obviamente, voy a exigir resultados. Sobre eso, ese punto de la ley de reforma de la Policía Nacional, hay algunas opiniones disidentes, Sí. lo atacan de inconstitucional, incluso en algunos artículos que se están estudiando. Sí, te explico, Fernanda. Realmente son visiones contrapuestas, creo yo, en algunos casos, con alguna carga ideológica. Por ejemplo, nosotros tenemos una división de asuntos internos que va a ser tremendamente reforzada porque cuando más autoridad le das, más control tenés que ejercer. Esto ya decían los romanos, ¿quién controla al que controla? Si ellos no tienen que cuidar, alguien tiene que controlar de que esto no se desborde, que no haya abusos de poder como ha habido históricamente en todas las fuerzas de seguridad del mundo, ¿verdad? Es difícil. También hay una justicia policial, es decir, que Fernanda, comisaria, se pasa de rosca, hay argumentos, bueno, no es que va a ser automáticamente despedida la fuerza, va a tener derecho a la defensa con todas las garantías constitucionales, será separada temporalmente del cargo y recuperada con todos los honores si realmente fue una mordida nomás, que es típica en la función pública. A veces el más mordido es el más honesto, ¿verdad? Y por otro lado, también en conceptos básicos. Por ejemplo, te voy a dar para que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. La discusión fue feroz, y esto puede ser una locura, ¿verdad? Porque había sectores del Parlamento que responden al progresismo, al Frente Guazú, a la izquierda, como quieran llamarle, que decía que no se le podía pedir los documentos de identidad a nadie en la calle. Era una violación a sus derechos humanos. Claro, un control aleatorio. Que no se podía detener un vehículo y pedirle los documentos del vehículo que estaba manejando, si era suyo o no, la cédula verde, ¿verdad? Que no se podía subir un oficial de policía a un transporte público y pedirle los documentos a los pasajeros, ¿verdad? Entonces yo al final, irónicamente, llegué a decir, ustedes quieren entonces unos Boy Scouts que repartan chupetines, ¿verdad? Yo estoy mal o ustedes están muy equivocados. Cuando yo veo en mi cabeza que le están pidiendo a Iván su cédula delante mío, digo, por fin están controlando. No me siento agredido. Si me paran en la ruta y me piden la cédula verde, como vemos en todas las películas del mundo, aunque yo me vaya apurado al cumpleaños de mi suegra, ¿cuánto cuesta decir, como no oficial, aquí tiene mi cédula verde, el tipo se va, habla a la patrullera, no figura como robado, vos no tenés orden de captura? Muchas gracias, disculpe la molestia. Pero algunas veces se han utilizado esos controles para sistemas aprietos. Yo sé, pero hay mecanismos ya actualizados. Vos podés hacer los procedimientos poniendo la patrullera atrás y podés filmar. Vos podés tener cámaras que cuestan $2 o $3 en los cascos de los linces. O sea, si querés controlar, hay forma de controlar. Y creo yo que el interés general está por encima del particular. Pero si vos sentís que nadie te controla, que es lo que a veces sucede en Paraguay, ¿verdad? Que podés hacer lo que quieras, entonces obviamente se empieza a relajar el cumplimiento de la ley. Doctor Ramírez, canciller Cuema Oinde, no desconoce la gestión y estuvo a punto de hacerlo ya en 2013. Ahora finalmente vuelve a la función pública. ¿Después de cuánto tiempo, doctor? 15 años. 15 años. El 15 de agosto van a ser 15 años. Justito. Exacto. Usted estuvo como canciller hasta el último día del gobierno de Nicanor Duarte Fruto. Luego fue al sector privado. Así mismo. Fui al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, como director para Centroamérica, el Caribe y México desde Panamá, desde el 2008 hasta el 2012, desde el 2012 al 2016 en Buenos Aires, y en el 2016, junto con el presidente hoy, Santiago Peña, iniciamos un proyecto para presentarme como candidato a la presidencia ejecutiva del banco. Perdimos por un voto y esa fue el inicio de esa experiencia, fue el inicio de una relación muy importante de respeto mutuo, profesional, porque luego ambos estuvimos en el sector privado. Pero ya con Cartes se había mencionado también su nombre como Era probable una alternativa. ministro. ¿Le ofrecieron en ese momento? Mira, concretamente nosotros hablamos con el presidente Horacio Cartes en abril del 2013 y yo tenía un compromiso importante dentro del banco con el presidente ejecutivo, que era Enrique García en ese momento, y no se pudo dar por ese motivo, pero realmente fue para mí un honor, una honra de parte del presidente Santiago Peña haber sido propuesto como canciller y aceptar en base a una relación bien próxima, de respeto,
de mutua confianza, que eso me anima muchísimo a trabajar con mucha responsabilidad y compromiso. Después de su designación, usted estuvo ya manteniendo algunas reuniones después de haberse confirmado su nombre para futuro ministro de Relaciones Exteriores. El presidente Santiago Peña está tan comprometido que el 1 de mayo empezamos a trabajar. Es una tarea intensa que desplegamos hasta hoy día, recibiendo muchas delegaciones, organizando los viajes a los países de la región, coordinando las entrevistas con los presidentes Lula da Silva, con el presidente Alberto Fernández, con el presidente Lacalle Pou. Recibimos al canciller de Japón, recibimos delegaciones de varios países. Por ejemplo, el martes estamos recibiendo una delegación presidida por la ministra de Cooperación de Emiratos Árabes Unidos y con un grupo muy importante de representantes de fondos financieros internacionales, que le gusta acá a mi colega Enrique Riera la expectativa de las inversiones. Y realmente vamos a estar trabajando coordinadamente entre todas las instituciones del Estado. Paraguay no puede proyectar una imagen que no es real. Claro. Y ese es el trabajo más importante, el interno. Doctor, ¿y con el embajador de Estados Unidos se han reunido? ¿Se mencionó eso con Mark Osfield? Sí, nos reunimos. Nosotros queremos una relación de respeto mutuo y en ese contexto hablamos sobre el desarrollo, donde nuestra prioridad es el comercio. Hablamos del acceso de la carne vacuna a los Estados Unidos, del proceso sanitario y administrativo que se está desarrollando en los Estados Unidos. Para conquistar definitivamente ese mercado, doctor. Para conquistar ese mercado. Y la conquista de ese mercado no solamente es cuantitativo, sino que le da, así como cuando conseguimos la cuota Hilton en la Unión Europea, que yo fui canciller al momento que terminamos esa negociación. Hoy tener para los Estados Unidos significa la posibilidad de ingresar a otros mercados de países que también consumen. Estamos pensando en Asia, estamos pensando en Medio Oriente, además de los 85 mercados que hoy tiene Paraguay. ¿Y para Estados Unidos qué falta? Para Estados Unidos falta la aprobación de la autoridad sanitaria. Ellos recibieron las últimas respuestas. Hay que ver de parte de la autoridad de SENAXA de Paraguay, hay que ver si hay nuevamente requerimientos adicionales. Y el horizonte de tiempo, nuestra expectativa es que antes de fin de este año tengamos la autorización para los primeros embarques. Eso sería un golpazo. También hablamos, que es algo no menor, sobre los temas relacionados con la seguridad jurídica, la cooperación para que Paraguay alcance el grado de inversión, y eso con Enrique vamos a trabajar muy intensamente desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el fortalecimiento de las instituciones. Hablamos sobre la cooperación de Estados Unidos en la desburocratización, porque necesitamos tecnología para ese propósito. Hablamos del combate al narcotráfico, al terrorismo, al lavado de activos, que son todas cuestiones que están relacionadas con el ministro también. ¿Está ahí Peñamón que está en la que estamos hoy? Sí. Doctor, y en cuanto a aquello que usted declaró esta semana, lo de la injerencia del gobierno de Estados Unidos, ¿a qué usted le llama o qué define, cómo define la presunta o supuesta injerencia? Y directamente le pregunto, con relación al tema Cartes, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la gestión diplomática que va a haber con Estados Unidos a partir de ahora en ese sentido? Las relaciones internacionales se manejan bajo los códigos del derecho internacional. Esto es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los acuerdos en el marco de Naciones Unidas, los acuerdos en el marco de la Organización de Estados Americanos, los tratados y acuerdos bilaterales, los convenios que tenemos con otros organismos multilaterales. Dentro de ese contexto, lo más importante es que se maneje todas las relaciones. Yo no me refiero solamente a Estados Unidos ni directamente a Estados Unidos. La Constitución Nacional del Paraguay establece la defensa prioritaria de la soberanía nacional, territorial, y por lo tanto es una cuestión que es mandatoria. Con respecto a la relación de la diplomacia paraguaya con los indicados significativamente,
es un tema que está en el ámbito judicial y por lo tanto no forma parte desde el punto de vista de las relaciones exteriores y de la agenda diplomática un tema inherente a la política exterior. Muchos miembros... Sí la defensa de todos los paraguayos en un contexto de que ellos tienen el derecho del debido proceso y de la defensa. Muchos miembros precisamente del equipo político del que ahora va a ser gobierno habían acusado al gobierno de Estados Unidos de injerencia y que influyó el curso político con las designaciones. Desde ya la diplomacia que va a empezar a trabajar desde agosto, ¿tiene una postura con relación a eso? ¿Para usted fue injerencia lo que hizo Estados Unidos? ¿Pudo haber alterado el curso de la historia política? ¿Cuál es su perspectiva, su opinión sobre eso, doctor? Yo me voy a referir a lo que nosotros vamos a construir como relaciones internacionales y como diplomacia en ese contexto, lo que nosotros exigimos y vamos a llevar adelante, y así lo hemos expresado, una relación de mutuo respeto. Ese es el contexto, profundizar, ampliar las relaciones que son tradicionales con Estados Unidos, y en ese sentido esa es la prioridad, es el enfoque. Doctor Enrique Herrera, la situación, usted estuvo hablando esta semana mucho de seguridad interna en cuanto a agentes del Grupo Lince, en cuanto a narcotráfico, que es uno de los temas que también a nivel diplomático se va a estar hablando, pero le damos un enfoque más que nada de salud. Sí, lo que pasa es que hay dos promesas que yo interpreto como compromisos electorales para fortalecer la credibilidad del presidente ya no como candidato, sino como presidente. Y recordarán ustedes que uno de ellos fue el de potenciar los linces. Los linces no solamente tuvieron resultados, sino sobre todo tuvieron una gran aceptación ciudadana. Me contaban los amigos, yo no estuve, que en el último desfile del 15 de agosto pasado de vuelta fueron aplaudidos y ovacionados como ninguno. Entonces, una idea clara y una instrucción es, una vez que sepamos cuántos hay, dónde están, ver la forma de implementarlos, potenciarlos, darle todo el respaldo necesario, toda la tecnología, porque la información extraoficial que obtenemos es que fueron debilitadas, no sé si con o sin razón, por parte de las autoridades de la época, empezando por el cambio de motos, ¿verdad? Pareciera ser que ese elemento de trabajo es como cambiar de caballo, ¿verdad? Una cosa es tener un pura sangre, otra cosa es tener un burro, ¿verdad? Bueno, la moto que tenía era una moto todoterreno. 650 cc. Sí, de una marca especial, no sé, bueno, y se quedaron con una moto diferente por algunas cuestiones que se sabrán. El segundo tema tiene que ver con lo que decía el próximo canciller, que él hizo hasta llegó a hacer un material de comunicación que se llama Ceaușescu. Ceaușescu tenía una forma de comunicación popular, pero no es solo el Chespi, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con drogas. Y Paraguay tuvo un cambio, un giro dramático en este campo en los últimos años, de ser un exportador de una marihuana de buena calidad por la frontera seca en los departamentos del norte, pasamos a ser exportadores de cocaína en grandes cantidades que venían de los países del norte a través de falta de control aéreo en pistas clandestinas que yo denuncié en el Senado, acopiados los alijos y introducidos en pintura, en equipo de guitarra, arpa, bueno, en todo. Y estamos hablando de lo que se detectó allá, es 42 toneladas de cocaína. Pero se endilgan como un éxito del gobierno que sale. Bueno, los números que muestran, sí, la pregunta es cuánto no se detectó, ¿verdad? Se estila decir en este campo de que el 10% de lo que se encuentra. Y ahí estamos hablando de 20.000 millones de dólares, que da para comprar a cualquiera, ¿verdad? No quiero ser despectivo, pero cualquiera lo provee el Estado con tanto dinero. Bueno, esto es lo que se termina convirtiendo en el crimen organizado, esto es lo que genera los sicariatos, esto es lo que financia muchas veces otras actividades ilícitas. Entonces, cortarle la cabeza a este dragón es una tarea de las fuerzas de seguridad coaligadas. Por eso hablaba Fiscalía, Poder Judicial, DINAC por las pistas, SENAT por las drogas, puertos, porque por ahí pasan, poner escáner, poner radares, poner todo, controlar, hacerle la vida mucho más difícil y reducir esos riesgos, porque también un porcentaje cae acá. Y ahí nos asignamos una segunda tarea que tiene que ver el de entender, como dice la propia policía,
que el 80% de los delitos de capital o central, los pequeños, algunos le llaman bagatelarios en términos técnicos judiciales, pero que son realmente de poca monta. Para entendernos, es un celular, es una mochila, lo que vemos en la tele filmado por las cámaras de seguridad que hostigan a la población y no le dan seguridad y transmiten esa sensación de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué lo hacen si no son asaltos planificados de mucho dinero, los motochorros, los tortoleros? Lo hacen porque quieren seguir consumiendo. Y entonces el enfoque que le vamos a dar, y acordado con el presidente, es de salud pública. O sea, el Centro Nacional de Adicciones, dirigido hoy por el doctor Fresco, más la nueva ley de salud mental, establece que tiene que haber un profesional en cada unidad de salud en todo el Paraguay. O sea, el adicto de Itaquí no tiene necesidad de venir a Asunción. No es un delincuente, es un paciente, es un adicto, debe ser tratado. Si lo metemos a la cárcel va a salir peor. La idea es recuperarlo para la sociedad. La buena noticia, que yo desconocía y aprovecho el programa para explicar, es que yo creía que todos esos 90.000 tenían que ser internados hasta recuperarlos. Y no es así. Me explicaban con claridad, no solamente uno, sino varios doctores, porque yo estoy obviamente operando en ese campo, que la internación es una medida extrema para la desintoxicación o para las recaídas. Entonces, el tratamiento ambulatorio, la terapia laboral, las actividades deportivas, hay un montón de paquetes de medidas con un psicólogo, con un psiquiatra o con un especialista, es muy efectiva y entonces se puede producir una coordinación en todo el país para que cuando caiga detenido, en vez de meterlo en un calabozo, lo vaya a ser atendido por un profesional de la salud, naturalmente seleccionando cada caso. Si es una persona que tiene antecedentes muy largos, nosotros no vamos a generar impunidad, pero vamos a tratar de darle un enfoque de salud pública. Este es un enfoque de todo el peso de la ley y la tercera pata de esta visión para reducir todo este problema es la de capacitar en todas las escuelas públicas y privadas, pero no por impulso, no va a salir en la tele. Tantas escuelas por día durante tantos departamentos a cargo de tantas direcciones, a los chicos en la escuela pública y privada para que sepan qué es el chespi, el impacto de la cocaína, qué es la marihuana, etcétera, etcétera. ¿Con policías serían? Y cómo defenderse. No, justamente, buena pregunta, Fernanda, justamente la idea es no usar ni los agentes especiales de la SENAT, ni los policías que van a tener otras tareas, sino gente preparada y capacitada por los profesionales para decirles cuáles son los instrumentos, las herramientas. ¿Médicos? Para defenderse. En algunos casos serán médicos, en otros casos, a mí me dijo el doctor Fresco, nosotros podemos ser formador de formadores, no necesitamos usar los médicos para explicar, ustedes no necesitan usar los policías especializados, agentes especiales para capacitar, eso vamos a hacer con el Ministerio de Educación. Entonces vos decís, ahí empezás a entender cuál es la visión que tiene el presidente y el ministro del Interior. Porque Rubén va a tener que mostrar cuando salga, esto era el problema de violencia en Capital y Central. Cuando entramos, bueno, 6 meses después, este es el descenso, estamos en un proceso, Él va a tener que explicar que el país va hacia un sistema más seguro. La pelota tataina, doctor. No, ya sé, pero nosotros vamos a trabajar juntos porque yo no voy a poder trabajar sin estar en permanente contacto con él. Ahora, doctor, más allá de ese enfoque de salud que le van a dar, hay un clavo, si podemos decir así, que le va a dejar el gobierno, el tema del avance de los clanes aquí en la capital, y que es el que normalizó, desgraciadamente, la industria del sicariato ya en Asunción y ciudades del área metropolitana. Eso no se combate, doctor, con un abordaje en salud. Ese es otro tema y eso tiene que ver con el enfoque general, que nosotros nos hacemos cargo de la oferta, salud se hace cargo de la demanda y educación se hace cargo de la capacitación, ¿verdad? ¿Qué pasa con los clanes? En un alto porcentaje funcionan desde las prisiones. ¿Con quién va a trabajar ahí? Con el ministro de Justicia. Tenemos algunas respuestas tecnológicas, que no lo voy a decir por razones obvias, para intentar identificar y controlar o reducir la influencia de los clanes dentro de las prisiones. Que se fortalecieron durante este gobierno. Esa es lamentablemente... Sí, señor. ¿Van a recuperar el sistema penitenciario? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay inclusive cárceles por inaugurar y lo más grave, y ahí vamos a tener que otra vez, para que vean los frentes que voy a tener, que trabajar con la Fiscalía y con la justicia. ¿Por qué? Porque el 80% están procesados pero no condenados. Entonces vos tampoco, en estricta teoría, tenés que tener los procesados con los condenados juntos están. Todo el mundo habrá visto lo que está Cumbú. Y en honor a la verdad, es una vergüenza. Salió en un documental como una de las más peligrosas del mundo, ¿verdad?
Es una pregunta también si tiene que estar en el medio de la ciudad. Es una pregunta también si es que el buen pastor tiene que estar en el medio de la ciudad. Es una pregunta también si no se puede hacer esto en otro lugar y con labores más vinculadas a nuestra gente, como el campo, la producción. O sea, hay un trabajo gigantesco que hacer en este campo, pero hoy voy a trabajar obviamente con el ministro de Justicia, porque nosotros tenemos que encontrar la forma de evitar las chicanas. Decir, ¿qué tiene que ver el ministro del Interior con las chicanas? Y tiene que ver porque si es que evitamos las chicanas, la condena sale rápido. Si la condena sale rápido, su destino es diferente. Son cárceles de alta seguridad para largo tiempo. Van a pedir clasificar a los presos. En este momento yo te tiro los números gruesos, el 80% está procesado y no condenado. Vos decís, ¿dónde? Y te digo esto, anécdota muy simple. Cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, yo me recibí en el año 83, en quinto curso tenía una materia llamada técnica jurídica y para salvar vos tenías que sacar 3 presos. Entonces nos iba a Matacumbú y se ofrecían los perros. Y uno decía, todos son inocentes obviamente, y uno se ofrecía esto, y ¿quién es tu abogado? No tengo. ¿Y dónde está tu expediente? No tengo idea. ¿Y por qué te metieron? Y me peleé con fulano. O sea, ni idea, ¿verdad? No se hizo nunca. Con la tecnología que hay hoy, una depuración. Están jóvenes con adultos, hay problemas de prostitución, hay problemas de droga, hay problemas de sicariato dentro, hay hacinamiento, hay problemas de malversación de fondos en la alimentación. O sea, realmente, yo no quiero prometer demasiado, pero a mí me encantaría ver una cárcel limpia, una cárcel segura y por lo menos una bandeja con hueco para poner el puré, el soapuá, y, ¿verdad? Por lo menos eso, ¿verdad? No ese jarrón. No tienen dignidad, no hay forma que se recupere ahí, no tienen opciones, no tienen oficio, no aprenden nada. Entonces vos, ¿por qué no podés poner el CNPP adentro de las cárceles, pero en serio? ¿Por qué no podés reducir condenas por capacitación? ¿Por qué no podés reducir condenas por formación? O sea, cuando un carpintero es capaz de hacerte la Virgen de Cacupé con un cuchillo viejo, ese tipo está listo para reinsertarse. Claro. Hay miradas externas también que van a ser todo un desafío este año. ¿Cuál es la idea del trabajo que van a hacer con respecto a la renegociación de Itaipú? Empieza este gobierno, pero va a continuar en manos de ustedes. Sí, el anexo C está establecido que se inician las negociaciones el 13 de agosto próximo, pero ese no es la fecha final, es el principio de las negociaciones. Nosotros ahora vamos a informarnos, el martes, como decía Enrique, vamos a iniciar el proceso de transición, donde juntos con el canciller Julio Arriola me voy a informar del estado de situación del ministerio. Venimos ya trabajando, venimos anticipándonos, siendo yo persona de la casa, tengo el acceso a mucha información, pero en el caso de Itaipú sí tenemos que ver cuál es el estado de situación. El presidente Santiago Peña tiene por objetivo de que Itaipú sea un factor de desarrollo para Paraguay. Y ese factor de desarrollo representa justamente alcanzar un acuerdo que sea balanceado, equitativo y justo para Paraguay. Y balanceado desde el punto de vista en que ninguna de las partes se sienta insatisfecha. Es difícil, no es sencillo, pero en el diálogo con el presidente Lula realmente coincidieron en esa visión y en la convicción de que sea un acuerdo justo para Paraguay. Doctor, en ese sentido, durante el gobierno que van a desarrollar ustedes, ¿hay posibilidades ya en cuanto a las negociaciones de ver los cambios de sentir, las nuevas ventajas que podríamos obtener a partir de la renegociación del Tratado de Itaipú? ¿O es todavía un proceso a mediano o largo plazo para que se concrete? Claro, nosotros creemos de que el acuerdo va a dar las bases fundamentales para poder establecer justamente una política de desarrollo integral del Paraguay. Lo que hay en discusión, más tarifa, menos tarifa. ¿Se puede bajar la tarifa? Miren, nosotros tenemos que evaluar todas las alternativas. Tenemos una batería de propuestas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la utilización de la energía, desde el punto de vista en que Paraguay es dueño del 50% de la energía. Y pero eso que no se traduce en las ganancias que recibimos. Lo que nosotros queremos es determinar de qué manera vamos a establecer esa ganancia.
y queremos que Paraguay utilice esa energía. La ganancia real está en que Paraguay tiene que tener una reforma estructural, tiene que desarrollar una industria dinámica que utilice esa energía para transformar. La prioridad del presidente es generación de empleo digno y sustentable. Y ese elemento tenemos que traducirlo en mayores inversiones, en mayor actividad productiva y transformadora, en el comercio, en los servicios, y evidentemente la energía es un componente sólido. Ahí mencionaban algunos un bono demográfico muy grande después de estos años que han pasado, y decían hay que apostar por otro tipo de energía, porque hay estudios que demuestran que con esta nomás no llegamos a cierta cantidad de años. La generación de energía de Paraguay, en la medida que se vaya desarrollando, algunos técnicos dicen 15, otros dicen 20 años, va a ser insuficiente. Sí. Nosotros estamos apostando al mismo tiempo por generación alternativa. Y es allí donde la política exterior del presidente Peña va a identificar, bueno, tengo industria de paneles solares en Taiwán. Vamos a traer esas inversiones. La industria del transporte de pasajeros eléctricos. La movilidad urbana es una prioridad absoluta. El sufrimiento del ciudadano paraguayo cotidianamente para desplazarse, con la inversión de horas que significa desde que él toma el colectivo hasta que llega a su destino y al retorno de su casa, son 4 horas por día que invierte en desplazarse por lo menos. Con el sistema actual. Con el sistema actual. Eso hay que corregir y justamente son oportunidades de transformadoras. La utilización del combustible fósil es caro para Paraguay. Tenemos que sacar dólares, tenemos que sacar dinero de la producción para traer eso. Y nosotros tenemos generación limpia, barata y sustentable en Itaipú. Entonces, esos son los elementos de una política integral. Ahora, doctor Sherez Sapeamina, a ver si entendí bien. Entonces van a apuntar más que redireccionar las ganancias eventuales al aprovechamiento de la energía generada por Itaipú para que a su vez ella sea utilizada de mejor manera para los habitantes del país. ¿Entiendo así? Esa es la idea. O sea, más que la plata, ustedes buscan aprovechar y que se utilice bien esa energía para que a su vez a nosotros nos sea más barato todo. Esa es la idea. Básicamente es nosotros, ustedes fíjense, veamos números grandes. A ver. América del Sur produce el 28% de la energía del planeta y consume el 4%. ¿Eso qué significa? Eso significa que nos estamos transformando. Y ahora que cuando se está negociando con la Unión Europea el acuerdo de libre comercio de más de 25 años de negociaciones y su aprobación, aún pendiente, se instalan los temas ambientales, ¿verdad? Bueno, esas son cuestiones que nosotros estamos evaluando de manera integral y vamos a ser sumamente cautos para, por sobre todas las cosas, el interés nacional, el bien para los paraguayos. Usted hablaba de aprovechar paneles solares con Taiwán. Hoy hay una gran encrucijada. ¿Qué va a pasar con China continental? ¿Cuál va a ser la política de trabajo? ¿No se van a cambiar las relaciones, por así decirlo, de Taiwán a China continental, doctor? Sí, en ese sentido el presidente ha sido claro. Él sostiene que la relación con Taiwán es invariable. Tiene una tradición de más de 60 años, pero no solamente esto, está sustentada en principios y valores. Lo que nosotros estamos hablando con Taiwán es que este sea un aliado real. Necesitamos inversiones, necesitamos mercado. ¿Le van a pedir más inversión? Le vamos a pedir más inversión. Si bien las inversiones vienen del sector privado, hemos visto de que el desarrollo industrial y tecnológico de Taiwán le ha permitido dar un salto cualitativo de ingresos per cápita a niveles de país desarrollado como lo es hoy. En ese contexto, las inversiones que necesitamos tienen que ser rentables para los taiwaneses y tiene que ser rentable para los paraguayos en generación de empleo también. Y del otro lado está el empresariado paraguayo que dice estamos perdiendo muchísimo al no tener relaciones con China continental. En otros programas nos decían hace unos días hay pero una pérdida de millones de dólares y hay muchos acuerdos que se pierden, que se podrían agilizar mucho más si el Paraguay tuviera esas relaciones con China. Nosotros somos conscientes de que China es una de las economías más grandes del planeta, la segunda.
China es el principal proveedor de Paraguay. El año pasado importamos más de 5.000 millones de dólares. Este año, en el primer trimestre, 3.000 millones de dólares. Tenemos comercio con China, pero no balanceado, no equilibrado. Nosotros vamos a dialogar con China continental. Estamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, dependiendo de lo que ellos quieran, pero sin condicionamientos. Y ese diálogo lo vamos a tener francamente a alto nivel, de manera que vamos a proceder a reunirnos y a conversar sobre estas materias de una manera abierta, pero no como un condicionamiento, no como una extorsión a Taiwán, si no me das esto, yo voy con China, etcétera, porque queremos ser sumamente prudentes con el manejo de la política internacional, queremos ser un país transparente y queremos que nuestros aliados se comporten también. El esfuerzo que representa para Paraguay no está satisfecho en materia de las inversiones, la transferencia de tecnología, la apertura de los mercados. Y eso le estamos pidiendo a nuestros países aliados, de que tengamos una cooperación diferente, que tengamos una cooperación que nos permita no cargar con costos. Nosotros creemos en la virtud del paraguayo. Al paraguayo le gusta ganar por el resultado de su trabajo. El paraguayo es trabajador. Queremos que esa virtud se pueda desarrollar plenamente y para ello necesitamos que se invierta, que se desarrollen industrias, empresas, emprendedurismo y que tenga mercado. Y para tener mercado necesitamos habilitarlo y necesitamos las alianzas estratégicas con los países. Ministro, no queremos una política, termino con esto, sí. No vamos a tener una política mendicante. No vamos a tener bajo ningún aspecto cooperación financiera que realmente no se traduzca en un impacto inmediato en la sociedad paraguaya. Ministro Herrera, esto te mandé, ministro. No. 2 semanas, 2 meses te mango falta. Designado, hasta que firme el decreto. Dígamelo por decreto, decía. Oiga, ya, nunca era buen día cuando se dice. Ministro, en los primeros 100 días de su gestión, ¿qué es lo que va a pedir más la policía? Sí, si nos puede decir brevemente. Hay que reducir robos, homicidios, sicariatos. ¿Cuál va a ser el enfoque primario de esos 100 días? Los dos temas que hablé, ¿verdad? Porque tiene que ver que fue un compromiso público del presidente que nosotros tenemos que cumplir. Uno es el tema de los linces, ver cómo están, cuánto falta y preparar el potenciamiento. Y lo segundo, lo que tiene que ver con la reducción de los hechos delictuales en capital y central y en las grandes capitales vinculados al microtráfico, ¿verdad? ¿Y la mafia fronteriza, doctor? Y ahí vamos a trabajar también con el colega Rubén porque yo he tenido Paraguay, reuniones informales porque finalmente, bueno, soy senador, ¿verdad? Pero no ministro, con embajadores de países amigos que están dispuestos a darnos toda la información y que obviamente se va a mover por canales institucionales. Hay también una idea que después la vamos a discutir, pero total la tiro por la mesa porque todavía ninguno de los dos podemos firmar un solo papel ni hacer nada, que tiene que ver con el pedido de algunos embajadores paraguayos que nos están proveyendo de información, pero por amistad, por vínculo, porque estamos hace mucho tiempo en esto, con la necesidad de tener en cada embajada una persona vinculada a la seguridad. Un agregado, una especie de agregado. Una especie de agregado policial, como hay un agregado militar. Sí. Veremos si el presupuesto nos da, pero eso facilita mucho por el intercambio de información. Para no movernos solamente por los canales conocidos de la Interpol y compañía, tiene que haber alguna fórmula para ser más rápidos, más eficientes. Y esto tiene que ver también por la gran cantidad de fronteras secas que tenemos, ¿verdad? O sea, yo me olvidé de mencionar cuando Fernanda me hablaba de seguridad y cuando yo le escuchaba a Rubén hablar, el presidente tiene una palabra acá, tiene una promesa de generar 500.000 puestos de trabajo, pero todo eso está vinculado al desarrollo. El trabajo del canciller es desarrollo. Mi trabajo es garantizar que el esfuerzo del canciller se convierta en desarrollo. La energía de Itaipú es desarrollo, porque el desarrollo es no solamente empleos, sino también es un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso nos lleva a otro nivel, es un círculo virtuoso hacia arriba.
Entonces, yo creo que estos primeros 100 días, yo voy a preparar un plan, lo voy a presentar al presidente, y bueno, él le dará el ok definitivo, pero básicamente de lo que yo he hablado con él en estos días, porque nos priorizó a ambos el tema de los medios, es estas dos promesas electorales. Y lo último, ¿renuncia a la banca o pide permiso? No voy a pedir permiso, voy a asumir el primero, voy a elegir la nueva comisión directiva y probablemente la última semana de agosto voy a pedir permiso para que asuma mi amigo el doctor Antonio Tony Barrios, que yo le tomo el pelo, ¿verdad? Este pilló la jugada, nos puso un afiche, nos hizo un discurso y va a llegar 0 kilómetros y nosotros estamos todavía pagando deuda, pero en fin. Se merece porque... No, se parece porque es un buen tipo. No, yo no renuncio. ¿Cuándo pide permiso, perdón? Pido permiso. La última... Hablé con el secretario general. Tiene que ser antes de la última sesión del 15. Y creo que es el 10. Entonces tendría que entregar mi carta al 9. Se acepta mi renuncia y jura Antonio Tony Barrios. Bueno, estamos... Señores, infinitas gracias por habernos acompañado, doctor. Un placer. Que sea con éxito su gestión en beneficio de todos nosotros, que es lo que finalmente buscamos. En su reentré a la función pública. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Doctor Riera, muchas gracias. También ojalá que los niveles de inseguridad disminuyan durante la próxima gestión. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer el máximo esfuerzo. Gracias, Iván. Gracias, Fernanda. Buenas noches a la audiencia. Bueno, seguimos nosotros con más información y queremos establecer un contacto en vivo con nuestro compañero Jorge Escurra, que estuvo de viaje. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Esta canción, te extraño, te olvido y te amo. Bueno. Muchas gracias, compañeros. El saludo para ustedes, para Iván, para Fernanda y para toda la audiencia de CNVN. Y estamos disfrutando de esto que tiene que ver con el Festival del Ove Yaragüe en San Miguel, Misiones. Muchísima gente que llegó desde diferentes puntos del país. Hoy inició muy temprano esta actividad, aproximadamente a las 10 de la mañana. Y bueno, mucha gente, como pueden observar, con sus ponchos, con sus, obviamente, indumentarias. Vean, por ejemplo, ustedes. Ahí está. Vean ustedes, por ejemplo, yo como vine vestido para poder disfrutar de esta gran actividad que denominamos Festival del Ove Yaragüe en San Miguel, Misiones. Vean ustedes. Vengan. Peyú. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿De dónde son? De Pedro Juan. Pedro Juan Caballero. Sí. ¿Con quiénes viniste? El viernes. ¿Con quiénes viniste? Sola. ¿Sola? Bueno, ¿qué tal la actividad del día de hoy? Súper bien, súper tranquilo, gracias. ¿Probaste algo de la comida típica? Sí, batiburrillo. ¿Qué, por ejemplo, es lo que más te gustó? Riquísimo está. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿El batiburrillo? Sí. ¿Paella ese? De todo. ¿Ya te encontraste con algunos amigos, algo? No, mi hermana está acá, está conmigo, sí. ¿Algún saludo especial? A mis hermanas y a mis hijos. Vale, coláñale poncho y yo más sabio. Hoy coite. Muchas gracias. Y bueno, aquí como pueden ver, muchísima gente que va aquí participando de este evento. Y aquí, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? De San Juan. ¿San Juan? Sí. Bueno, ¿cómo estás viendo esta actividad del festival y de la feria? A mí me parece espectacular, demasiado bien la organización. ¿Qué tal el ponchito? ¿Aguanta con el frío? Claro que sí, salva todito por suerte. ¿Con quiénes viniste? ¿Con quiénes viniste? Con mis amigos de San Juan, sí. ¿Y ya bailaste bastante, me imagino? ¿Cómo? ¿Bailaste bastante ya esta noche o todavía? No, ahora me bajé del caballo. ¿Tu nombre? Eliana. Gracias, Eliana. Dale. Bueno, esto es lo que se puede apreciar, por ejemplo, aquí en el Festival del Ove Yaragüe. ¿Qué tal, amigazo? A ver, ¿cómo estás? ¿De dónde estás viniendo? De San Juan Bautista, Misiones. ¿Te colan en el festival? De lujo. ¿Qué, por ejemplo, lo que más te llamó la atención de esta noche? Las mujeres hermosas que hay en Misiones. Mujeres hermosas. Igual son hermosas así con los ponchos, todo eso, con las camperas. No hay mejor mujer que la mujer misionera. ¿Tu nombre, amigo? José Martínez. Gracias, José Martínez. Y bueno, vamos a recorrer rápidamente con el compañero Justo Espínola. Y bueno, vamos a ver qué podemos observar aquí en el Festival del Ove Yaragüe, ya en la parte final, porque esto termina hoy, compañeros. La gente que no pueda. ¿Qué tal, amigazo? ¿De dónde son? Somos de San Juan Misiones. Baraya buena. Wiki Yaú. La rubia. Es rubia acá. Esta rubia. Manieyu.
¡Una esposa! ¡Pita, felicidades! Mentira. ¡Ay, me opera, cama! ¡Ay, me opera! ¡O dispararle, güey! Ay, mi papá, yo tengo ni mamá, ¿verdad? Situaciones que uno se encuentra aquí en el Festival del OVE. ¿Qué tal, amigas? ¿De dónde sos? De acá de San Miguel. ¿Qué tal la actividad hoy? Bueno, ya el viernes empezó todo esto. ¿Cómo viste toda la actividad? Todo muy lindo, todo muy organizado. ¿Oguajense por ahí lado? Al fin el domingo. Empezamos el viernes con calor, ayer con lluvia y hoy con frío. Ya con camperita, poncho, Ya, con todo ya. Listo. ¿Tu nombre? Oscar Gómez. Gracias, Oscar. Su novia se enojó con él porque vino. Alice, se enojó con él. ¿El nivel? Sí, se quedó con él. Ya, pues, Oíla ya, pues, algo, a ver, compañeros. Bueno, seguimos recorriendo, a ver. Mi amigo. ¿Qué te dale, poncho, chécame? Ahí, mi amigo. Ah, pero, esto te tapa ahí del frío, algo. Claro que sí, café. 24 de junio, enseguida. ¿De dónde sos? De San Juan Misiones. San Juan Misiones. ¿Qué tal la actividad? Hay muchas chicas lindas. Bueno, las mujeres son hermosas. Las compañías son únicas. ¿O más por algo? O más ya. De 10. ¿Tu nombre? Arturo Ramírez. Gracias, Arturo. Y bueno, ahora mismo está la banda Tabaí tocando en vivo aquí en el Festival del OVE Saragüe. Y esto apenas empieza, esto se extiende durante toda la noche, teniendo en cuenta que mañana es feriado, así que muchas personas van a estar aquí llegando para poder disfrutar de los grupos en vivo, también la fiesta y la feria, tanto gastronómica y artesanal que tenemos aquí en la zona de San Miguel, departamento de Misiones, compañeros y de la audiencia. Así que si está cerca, aprovecha y vení para poder disfrutar de esta maravillosa noche aquí en el Festival del OVE Saragüe en San Miguel, Misiones. Espectacular, bueno, gracias a nuestro compañero Jorge Escurra que sigue allí paseándose bien abrigadito, también la gente. Así veíamos un poco la fiesta que se vive, recordando que mañana, bueno, es feriado, así que varios de ellos ya están aprovechando allí por el departamento de Misiones, Iván. Asimismo, volvemos a desarrollar temas de interés también aquí, porque durante la semana fue muy comentado el hecho de que supuestamente el IPS se va a quedar sin plata. Hoy cotañan de huila, de jubilación cuera, ñandé aportante cuera. Queremos hablar de eso con el abogado José Luis Uriza, el gerente de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social, que nos acompaña. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, don Iván, buenas noches, Fernanda. A la audiencia, a teleaudiencia también estoy a disposición para responder todas las consultas que tengan al respecto. Doctor, Osota Picoañete, la IPS, ¿es cierto que hay un descalabro financiero? IPS, no, es imposible. IPS es una de las cajas de jubilaciones más solventes que tenemos en el país. Ciertamente sí, en la semana que pasó tuvimos versiones realmente infundadas, probablemente de gente que ignore el funcionamiento del IPS o que tenga algún tipo de mala intención al respecto, casi un terrorismo de la información, podríamos decir, porque el IPS hoy en día cuenta con unas reservas técnicas en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de 17.5 billones de guaraníes. Eso es equivalente a unos 2.450 millones de dólares. Antes de la pandemia, el IPS contaba con 14 billones de guaraníes en esas reservas. Hoy, como les comenté, tenemos 17.5 billones. Entonces, aún en esas condiciones negativas en el mercado laboral y económico nacional durante la pandemia, ese fondo de reserva se fue fortaleciendo. Sí, lo que podemos manifestar en relación a lo que la información de la cual se habló en estas semanas en relación a la utilización de las reservas, que sí tenemos que confirmar que es así. Las reservas las rentas de las reservas del Instituto de Previsión Social fueron utilizadas a partir del año 2020. Y ahí quiero hacer una explicación rápida y básica. El IPS, en lo que respecta al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, funciona con un sistema de financiamiento que los técnicos le llamamos de capitalización colectiva, con aportes y beneficios definidos y un fondo de reserva. Allí es donde va toda la plata de los aportantes para que genere capitales o ganancias que le llamamos rentas.
Entonces, lo que ocurrió es que como durante la pandemia la recaudación típica del IPS disminuyó inclusive en algunos meses hasta el 50% y luego fue recuperándose, nos vimos en la necesidad de utilizar una pequeña proporción de esas rentas del fondo de reservas para cubrir esa diferencia mensual. Es decir, no es la reserva la que se usó. No, no es la reserva. Es la renta que genera. Es la renta que genera, eso es muy importante. O sea, es la ganancia que generó la colocación de esa plata otra vez. Así mismo, si uno agarra la carta orgánica del IPS y va al apartado donde están los recursos del IPS y las fuentes de financiamiento, puede ver que a los efectos de hacer frente a los pagos de jubilados, tenemos las cuotas mensuales que todos nosotros aportamos al sistema y también las rentas que genera el fondo de reserva. O sea, hay una autorización legal para este tipo de situaciones. O sea, de hecho que las rentas están para estos fines. O sea, cuando existe alguna necesidad emergente, que se pueda cubrir esa necesidad con esas rentas y hacer frente. Y así fue. Tuvimos esta situación durante la pandemia donde la recaudación bajó, como les comenté, durante el año 2020. A partir del 2021 fue recomponiéndose de vuelta. Esa es la realidad, pero no en los niveles que deberían haber sido, sino que con un año de atraso. O sea, por darte un ejemplo así rápido, en enero del 2021 terminamos con la recaudación que teníamos en enero del 2020 cuando hablamos de montos, ¿verdad? Y a partir de allí venimos arrastrando esa situación. Estamos como un año más o menos atrasados en nuestras proyecciones. Según nuestros expertos entendemos que para el año 2024 eso ya se iría equilibrando y para el año 2025 ya estaría prácticamente subsanada esta situación de déficit corriente que tenemos en nuestros ingresos. Hay otro elemento también muy importante que la gente tiene que saber, es que en el año 2020 el Consejo de Administración dispuso una actualización del haber mínimo jubilatorio. Hay un segmento de jubilados que recibe, de acuerdo al promedio de aportes que hizo, haberes inferiores al salario mínimo. Antes de la pandemia estaba establecido en el 33% en relación al salario mínimo legal vigente. Luego el Consejo de Administración autorizó que se actualice eso al 50% en relación al salario legal mínimo vigente y luego al 75%. Y así se fue haciendo y eso tiene, si bien es cierto, un fin social muy noble porque mejora la calidad de vida de nuestros jubilados, también tiene su impacto financiero. Entonces inició ese proyecto poquito antes de la pandemia, luego se implementó durante la pandemia también y hoy en día si nosotros hacemos los cálculos fríos matemáticos vemos que la utilización de estas rentas durante este lapso de tiempo, al cierre de mayo estoy hablando, es en el orden de unos 400.000 millones de guaraníes y la proporción de ajuste que se le hizo a este segmento de jubilados también coincidentemente es de unos 400.000 millones de guaraníes. Ese es el elemento nuevo que tenemos en todo el sistema de beneficio. Entonces podemos decir que si no se hubiese hecho esa actualización, no estaríamos hablando de un déficit corriente actualmente, ¿verdad? Evidentemente, además de eso, hay otros elementos que generaron esta situación de déficit corriente. Quiero ir a la parte práctica, lo que tiene que ver con... Usted decía, 2.450 millones más o menos es lo que tenemos en reservas en el IPS. Que es un análisis que hay que hacerlo por separado a la situación del déficit corriente, que es, digamos, el movimiento del mes a mes. Ajá. Lo que entra y lo que se paga. Y de estos 2.450, ¿la renta cuánto es? Para este año tenemos estimada una renta de 1 billón aproximadamente. De 17 billones, 1 billón es... Va a ser la ganancia. Va a ser la ganancia. Lo que va a incrementar en su valor ese fondo de reserva. ¿Y eso es lo que se va utilizando cuánto? Una proporción. Y a la fecha tenemos 400.000 millones de guaraníes. ¿Utilizado en cuánto tiempo? Del 2020 hasta ahora, hasta mayo. Evidentemente, en los siguientes meses vamos a seguir utilizando una proporción de esas rentas, pero es variable porque depende mucho del comportamiento de la recaudación. En la medida que nuestra recaudación en un mes sea mejor, puede que en ese mes no utilicemos rentas, pero si en el siguiente mes hay una variación y tenemos algún resultado negativo, se va completando con esos recursos. Yo ahí quiero entender, no me disculpe que insista con esto, doctor. A ver, a lo que ustedes le llaman renta, porque mucha gente estará en su casa, más épico la renta. Sí. Entiendo yo, y usted me va a corregir, ingresan 100 millones, vamos a poner un monto como ejemplo, ingresan 100 millones a las reservas. Sí. Esos 100 millones que ingresaron en mayo, Omon va a por la IPS, entiendo, ¿verdad? Así mismo. Y esos 100 millones generan una ganancia
de 10 millones. Así mismo. Y son esos 10 millones lo que se usan y no esos 100 que ya entraron en la caja. Así mismo, digamos que la renta es nuestro capital, es la plata que tenemos y hacemos trabajar, y la renta es la ganancia Claro, o sea, que esa genera. plata que meto yo aportante, lo que se me descontó, eso quedó ahí. La ganancia que generó mi aporte es lo que se está utilizando ahora. Esa es la definición exacta. Así mismo funciona el sistema de beneficios y es lo que venimos haciendo. Y como les digo, eso se puede corroborar inclusive entrando en la Carta Orgánica del IPC, se ve que eso funciona ¿Y qué así. diferencia hay entre lo que dijo el presidente de la República, que aseguró que no se usa, que eso es ilegal, y lo que usted está explicando ahora? Claro, esa es una declaración que se quitó un poquitito de contexto nada más, porque lo que el presidente de la República dijo es que los fondos jubilatorios no se pueden utilizar por fuera de lo que la ley establece, que no se está utilizando por fuera de lo que la ley se establece, sino que se está utilizando para sus propios fines. ¿Y qué pasa? En la prensa salió la primera parte, nomás que los fondos de jubilaciones no se tocan. No se quitó la otra parte porque yo estuve presente en esa entrevista también, donde dijo que se está utilizando para sus propios fines conforme a la ley. Hay otro artículo por ahí que sí quitó, digamos, la declaración completa. Entonces se descontextualiza esa declaración quitando solo la primera parte. Esa es la realidad, porque él manifestó que los fondos jubilatorios no se tocan salvo conforme a lo que la ley establece y que se está utilizando para sus propios fines. Y sus dichos también se descontextualizaron entonces, abogado, porque salió la información que alarmó a todos de palabras que usted mencionaba que se estaba utilizando desde el 2020, parte Totalmente, de las reservas. sí. Por eso que digo, se generó como un terrorismo en la información realmente, porque inclusive yo les cuento de algunos medios, tuve que llamar a decirle que estaban descontextualizando y que tenían que corregir, que no sé si era con una intención de hacerlo así o por un error técnico también, porque hay que ser Por sinceros desconocimiento. que entre reserva y renta de repente no se entiende mucho ahora en la Sí, parte claro. técnica. Entonces, aclaramos de vuelta y bueno, estos medios con los que pudimos contactar corrigieron sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero ciertamente sí se dio esa situación que uno decía, estamos utilizando las rentas y decían, se toca la reserva. Entonces es como que hay una situación de descontextualización, pero eso sí yo siempre, tuve una reunión ayer con un grupo de jubilados también bastante importante y con algunos medios también hablando, es que hay que recurrir a la fuente directa, porque últimamente es como que se le da mucha importancia a gente que no tiene la información de los registros administrativos del IPS y ahí es donde surgen estas diferencias. Por supuesto uno puede recurrir a quien quiera, ahora Dice somos por libres. Pedro Alli, concretamente. No solo Pedro Ale. Pedro Ale es un compañero nuestro, yo aprecio muchísimo, trabajamos mucho durante mucho tiempo mientras él fue funcionario, inclusive durante la pandemia también varios proyectos llevamos adelante, pero sí hay que recurrir, como le digo, a la fuente directa. ¿Por qué? Porque si uno no está dentro del IPS y no tiene la fuente directa de información, de repente puede transmitir una información o datos descontextualizados o sesgados, ¿no es cierto? Y genera toda una incertidumbre en la población, en los asegurados y en nosotros mismos, que de repente no tenemos qué es lo que está pasando, por qué se dice eso, hasta que encontramos que se estaba recurriendo a fuentes de información que no son las oficiales. Del lado del sistema de jubilaciones y con este fondo, estamos relativamente bien recuperándonos de esos números de la pandemia. Hay que ser sinceros que sí, como usted dice, nos estamos recuperando de la pandemia, pero también, como les comenté, para el 2025 entendemos que esto va a estar equilibrado y allí tenemos que ponernos nosotros ya la mirada en lo que dice nuestro informe actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que nos dice, atención que entre el 2038 y 2040 ahí sí vamos a tener un déficit corriente permanente. O sea, esto es temporal. Lo que ¿Desde qué año dice el cálculo? Entre el 2038 y 2040. ¿Y qué significa eso, doctor? Y que vamos a estar en esta situación. El déficit corriente, ¿qué quiere decir? Quitamos las reservas de lado y se analiza el ingreso y el gasto mensual. O sea, si ingresó 100 y vos gastaste 100, estás equilibrado. Si ingresó 100 y vos gastaste 110, hay un déficit corriente de 10. ¿Y eso puede pasar en el 2038? Según nuestro cálculo actuarial, en las condiciones actuales, en el 2038 podría ocurrir eso. Y allí tenemos otra vez una gama de opciones para adelante, porque no es que quedamos en saldo cero, tampoco. Para eso están las reservas técnicas para hacer frente a esa situación. Y ahí sí se van a usar ya esas reservas eventualmente. Las rentas primero. A las rentas otra vez. Y ahí nos vamos otro tiempo y luego nos vamos a las reservas. Pero para evitar eso, nosotros hoy, probablemente con el siguiente gobierno, se tiene que impulsar las reformas que le hacen falta al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Nosotros venimos hablando desde hace 20 años ya más o menos, ya tenemos un estudio
técnico al respecto de las reformas que se deben hacer para ir mitigando esta situación, porque son naturales de todos los sistemas de beneficio de capitalización colectiva. ¿Por qué? Porque cambia la edad de jubilación, cambia la estructura poblacional, la expectativa de vida. Sí, un montón de situaciones bioestadísticas, y los sistemas se tienen que ir adecuando a esas situaciones bioestadísticas. Entonces tenemos desde hace 20 años reportes que nos dicen que tenemos que hacer cambios paramétricos, pero nunca se encuentra el momento adecuado. Inclusive nosotros como institución en el 2019 propusimos una reforma y no prosperó, hubo mucha resistencia. Todo lo que es cambio o modificación a los sistemas de beneficio de los seguros sociales siempre son muy resistidos. Una reforma que nos beneficiaría a todos y que ya tenemos el estudio terminado hace bastante tiempo es cambiar el periodo de referencia de la base reguladora, que no es otra cosa que los meses que se tienen en cuenta para determinar el monto de la jubilación, que hoy en día está en 36 meses. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo último, la ganancia de los últimos 36 meses. Tu salario de los últimos 36 meses. Eso es lo que se computa para la jubilación. ¿Y qué pasa con eso? Eso incentiva, por un lado, que la gente empiece a trabajar a los 20 años, y como sabe que si empieza a aportar a los 35 y se va a tener en cuenta recién en los últimos 36 meses, no entra al seguro. Está 15 años en forma informal, luego a los 35 años ingresa, y cuando llega a los 60 tiene 25 años de aporte y se jubila. Por otro lado, también incentiva que uno ingrese al seguro social y no declare el salario sobre el cual realmente debe aportar. O inflan sobre la hora. Y hacen eso, o sea, declaran toda su vida laboral por salario mínimo, y los últimos 4 años era gerente, había sido, y declara por 7, 8 millones. Para jubilarse con ese sueldo. Claro, entonces lo que nosotros propusimos es que se tengan en cuenta los últimos 10 años o 120 meses de aporte, o los mejores 120 meses. De tal manera que uno, cuando ingrese en cualquier trabajo, ya sepa, es probable que cuando me vaya a jubilar se tenga en cuenta mi salario de este mes. Qué mucho. Entonces, 10 años, doctor. 120 meses. 120 meses. 10 años, no es mucho eso, doctor. No es mucho. No es mucho, porque también tiene una regla de indexación que viene a ser la actualización del valor del dinero a través del tiempo. O sea, si tu último salario de los últimos 120 meses fue salario mínimo, no es que se va a computar ese monto. A través de una regla se actualiza y se trae a valor presente. A ver, doctor, yo, por ejemplo, tengo ya 17 años de aporte, y por lo que te digo, estoy medio preocupado, entonces, pero mi jubilación no corre riesgo todavía. No, desde ningún punto de vista. Yo seguramente me voy a jubilar en cuánto, en 15 años más. No va a correr riesgo. Vamos a estar bien todavía. Vamos a estar bien, y lo que sí es necesario, como les digo, es tomar estas decisiones. ¿Para qué? Para extender la vida del sistema de beneficios. Entonces, perdón, usted habló de la edad también de jubilación. ¿Eso también habría que reformar, la edad en la cual Todavía no. Ahora mismo, digamos que con esa reforma del periodo de referencia de la base reguladora, nosotros podemos extender fácilmente entre 3 a 5 años la vida del sistema de beneficios, y se puede hacer de una forma escalonada. ¿Cómo es una forma escalonada? Que no le afecta a todos de entrada, sino que a partir de un periodo determinado, o los asegurados que ingresan hoy, por ejemplo. La ley entró en vigencia ayer, y los que ingresan hoy, a ellos se le aplican las nuevas reglas. Eso, si hacemos en un periodo de gobierno, ya tenemos 3 o 4 años solucionados. Después de eso tenemos que revisar de vuelta a ver qué otra acción se puede tomar. También hay muchas acciones que se pueden hacer a nivel de control de la formalización. Hay que tener en cuenta que hoy en día, de cada 10 trabajadores, 4 nada más están en el sistema de seguridad social, y eso también va a ayudar bastante si es que impulsamos mecanismos, y también de parte de los empleadores recibimos ese apoyo, porque finalmente, si bien nosotros podemos salir a fiscalizar todo el Paraguay, es muy difícil hacer esas fiscalizaciones in situ. Entonces también se necesita una concienciación o concientización de parte del empleador para que le inscriban a sus trabajadores al Seguro Social. Pero con relación a los últimos 10 años que se van a tomar en cuenta, y hago un ejercicio y me tomo como ejemplo, a ver, yo me considero todavía joven, tal vez estoy en mi plenitud laboral. Seguramente ahora yo estoy ganando mucho más de lo que voy a ganar en la última fase de mis aportes. O sea, para cuando me falten 10 años para jubilarme, ya se tuya betama hoy, ya se cangue betama, ya amba posa y betama. Entonces mi aporte necesariamente va a bajar, porque te público o contratarse a pagar por hacer de algún caitu ya lento, pema. Entonces, ¿va a ser injusto para mí eso? No, al contrario. Fíjate que si estamos hablando de los 120 mejores meses de aportes,
probablemente estos últimos meses no se van a tener en cuenta. No. Y va a ir para 120 mejores meses. Así mismo. O sea, no, son los últimos. Claro. Sí. No, yo pensé que eran... Ahora mismo, últimos 36 meses. Sí. Después tenemos una propuesta de los últimos 120 meses o mejores 120 meses. Ahí cambia, doctor. Sí. Pero ahí no van a gastar más, doctor. ¿Quiénes? Y el IPS al momento de pagarle la jubilación a En esa algunos persona. casos sí, pero en otros no. ¿Por qué? Porque le va a obligar a todos a que declaren sobre el salario real. Hoy en día hay una subdeclaración bastante importante, ¿verdad? Digamos que ese tipo de medidas lo que hace es compensar y equilibrar el esfuerzo contributivo del asegurado de una manera real. ¿Cuánto es el tope ahora? 300 jornales, que serían como 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos, que Sí. sería El actual, 26 millones. 26 millones, casi 30. Sí, Eso es lo el que... techo de la prestación económica. Y hay gente que gana 20, me imagino que sí, sí, ¿verdad? hay gente que gana mucho más inclusive. Doctor, y si usted dice que las reservas, la caja de jubilaciones goza todavía de buena salud, dijo que el IPS es uno de los que más plata recibe. Doctor, ¿por qué IPS presta un servicio tan deficiente hoy en día? ¿Cuál es la falla? ¿O son distintos canales presupuestarios, doctor? Eso justamente quería aclarar, porque hay también una situación de confusión en esa situación. Si bien es cierto, el Instituto de Previsión Social es una persona jurídica única, tiene una ficción en su sistema de legalidad donde separa los recursos de cada pilar de prestación y se administran de manera diferente. Como les comenté, por un lado está el pilar de las prestaciones económicas de largo plazo, donde funciona con una capitalización individual con aportes y beneficios definidos y un fondo de reserva. Eso es punto y aparte. En el área de salud es un sistema de reparto donde funciona con aportes definidos, prestaciones que están definidas en términos generales en la ley, pero no tiene un fondo de reserva. Y hoy en día el costo en sí de la medicina, o sea, el nivel de prestaciones que ofrece el IPS con la complejidad que eso implica es bastante elevado. Sin embargo, el nivel de aportación siempre es el mismo. O sea, la medicina se desarrolló tanto en los últimos años en su complejidad, en los costos también de medicamentos e insumos. Imagínense que tenemos medicamentos biotecnológicos que cada cápsula está entre 40 y 50 millones de guaraníes, que anteriormente, cuando se diseñó el sistema de beneficios de salud, no estaban a la vista. Entonces tenemos que hacer un análisis completo, que lo estamos haciendo una evaluación actuarial del programa de salud. Entendemos que eso estaríamos terminando para el mes de agosto, septiembre de este año, y en base a ese resultado analizar, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que ser más eficientes en el gasto? ¿Tenemos que incrementar el aporte o no? ¿O tenemos que disminuir algunos niveles de prestaciones? Hay leyes que ya están vigentes que pueden ayudar a esa situación. Por un lado está la ley del FONARES, que crea un fondo para la atención de enfermedades catastróficas. Hoy en día el IPS en enfermedades catastróficas invierte el 30% de sus recursos de medicamentos e insumos al 0.7% de la población asegurada. Y este FONARES lo que va a ayudar, como funciona en otros países, es a solventar esa situación y descomprimir un poquitito ese costo del IPS para poder reorientar y, como usted dice, mejorar en ciertas áreas esa eficiencia. En lo básico. ¿Y cuáles son esas enfermedades que hoy está atendiendo? No, cuando hablamos de enfermedades catastróficas, el IPS atiende todo lo que es cáncer, lo que son enfermedades renales, cardiológicas, o un trasplante de médula ósea que te sale 800 millones de fuera, IPS lo hace adentro. Con sus fondos propios. Sí, con los recursos del IPS. Si es que es una cirugía al corazón que te sale más de 100 millones, el IPS lo hace. Un tratamiento oncológico promedio te sale entre 60 y 70 millones mensuales. La idea, el IPS lo hace también. La idea entonces, doctor, es que esas enfermedades puedan ser atendidas todavía en el IPS, pero con esos recursos de FONARES. Claro, digamos que como lo hacen otros países, porque ciertamente no existe un seguro, ya sea público o privado, que pueda hacer frente a ese tipo de enfermedades, sino que lo que se asegura es prestar la atención y tener multipilares de financiación para poder prestar esa atención. Doctor, por ejemplo, a ver, don Juan Mendoza estará viendo, por ejemplo, en Villa Lisa. Sí. Y al escucharla hablar, al vernos aquí en Destacado, solamente piensa, y lo mismo que me viene a la mente, la Aiponda Yarecó no está y la plata. Aiponda Yarecó 2.400 millones de dólares. Sí. Y digo Yarecó porque es como aportante, me considero parte del IPS. Bueno, claro, Aiponda Yarecó y la plata. No se puede destinar entonces
parte de ese dinero a invertir ahora para el mejoramiento del sistema de salud? ¿O necesariamente qué se tiene que hacer? ¿Se debe aportar más para salud? ¿Cuánto dinero de lo que yo aporto va para salud y cuánto va para mi jubilación? Ok, bueno, a la primera pregunta, evidentemente el sistema financiero del IPS, como les dije, que es una sola persona jurídica, pero tiene una ficción jurídica que separa esos recursos y prohíbe la transferencia de recursos del Fondo Jubilacional de Salud y viceversa, tampoco de salud a jubilación. Son cajas distintas. Son cajas, y eso olvidémonos de eso. No se mezcla. No se mezcla. Y eso es lo que la semana pasada se estuvo diciendo mucho también, que la plata de jubilaciones se está utilizando para hacerlo. Eso es imposible. Todos los meses nosotros rendimos cuenta del movimiento financiero del IPS. Hay forma de comprobar con documentos. Sí, el Ministerio de Hacienda no nos habilita el plan financiero del mes siguiente, así que nosotros nos rendimos cuenta de nuestros movimientos financieros. ¿Y entonces tenemos que pagar más, doctor Rosario? O fortalecer este tipo de medicamentos, de fondos, como les dije, como el FONARES. Hay otra situación que está pendiente, que el Estado nos debe unos 508 mil millones de guaraníes por la atención que le dimos a nuestros compatriotas no asegurados durante la pandemia. Eso se está trabajando. Ojalá que en algún momento se cumpla. Y por otro lado también el sistema de beneficios del IPS funciona con 3 pilares. Es un sistema tripartito que se trajo de Alemania, un sistema bismarckiano le llamamos nosotros, porque fue Otto von Bismarck el que desarrolló ese sistema, que tiene aportes del empleador, el trabajador y el Estado. El Estado nos debe hoy 3.4 billones de guaraníes. Estamos haciendo el reclamo también insistentemente. Tuvimos algún tipo de esperanzas al respecto, de que nos den alguna respuesta. Le enviamos una propuesta de conformar mesas de trabajo, inclusive de las cuales yo soy representante por parte del IPS, y bueno, estamos esperando esa situación, porque eso también ayudaría mucho a paliar esta situación de tener mayores recursos para poder dar una mejor prestación. Claro. Y del otro lado, las empresas que no pagan y también mejorar, decía usted, el gasto dentro de la institución se puede hacer con los salarios mismos de los funcionarios. Y bueno, este estudio actuarial que estamos finiquitando este año es el que nos va a decir, mira, vos en el área de cardiocirugía estás funcionando de esta manera, pero sin embargo tenés más funcionarios de lo que hace falta. Es una hipótesis nomás, claro. No es que sea así, ¿verdad? Y bueno, y ahí tendríamos que reorientar, en lugar de contratar mayor personal, reorientar eso. O personal administrativo. O personal administrativo también. Entonces, necesitamos nosotros ese estudio científico para poder tomar esas decisiones que nos va a ayudar, así como te dice, a ser más eficientes en el gasto. ¿Y la evasión de las empresas privadas? Es bastante elevada, como le estoy diciendo. ¿Cuántos? Y estamos hablando de que solamente tenemos por cada 100 trabajadores, o por cada 10, para hacerlo más simple, 4 asegurados. O sea, hay 6 que están por fuera del sistema. Y en montos dijo 3.4 billones el Estado. Es la deuda del Estado con el IPS. O sea, realmente... claro, ¿y el cálculo de las empresas? ¿De las empresas privadas? La deuda. Ajá. Y bueno, si hablamos en morosidad, estamos hablando de unos 2 billones también aproximadamente, pero ahí hay una depuración importante que hacer también, porque hay muchas empresas que ya no existen. Sin embargo, siguen figurando en la base de datos. Por eso esos 2 billones y tanto que tenemos podría ir para abajo inclusive, ¿vale? Doctor, ¿podemos compartir con usted algunos mensajes de nuestros televidentes? Sí, por supuesto. 0985-625-000. Vamos a ver ahora en pantalla completa algunos cuestionamientos de nuestros televidentes. Por ejemplo, Fernanda, que dice lo siguiente: ¿por qué, siendo que el Ministerio de Industria y Comercio tiene registrados a más de 600.000 empresas activas en IPS, solo se registran menos de 100.000 empresas aportantes? ¿Por qué no se controla a las otras empresas registradas en IPS? Dicen, ¿los controles no funcionan o se corrompen? Pregunta este televidente, doctor. Y bueno, nosotros tenemos que apostar mucho a la tecnología para hacer controles de inteligencia y utilizar inteligencia de la información para este efecto. El control in situ es bueno también, pero las mejores prácticas hoy dicen que tenemos que compartir las bases de datos tanto con Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, y hacer controles de inteligencia para ser mucho más eficaces en esta situación. Eso de salir con unos inspectores a recorrer el país funciona en cierto grado, pero ya no es el camino adecuado, y para eso se necesita realmente voluntad política, ¿verdad? De todas las instituciones de trabajar en conjunto. Se está trabajando de esa manera y entiendo que con el tiempo eso se va a ir fortaleciendo y va a ser una realidad.
de aquí a unos años, pero hay un trámite aún de intercambio de información que de repente alguna de estas entidades nos dice la información no, te doy hasta esta parte nomás, esta otra no, y ahí nos quedamos nosotros como institución otra vez un poco sin los datos necesarios como para poder cerrar ese tipo de fiscalización de inteligencia. Hay otros mensajes también allí que queremos compartir con usted, abogado. Dice, si el Estado le debe al IPS 3 millones de dólares, ¿cuántos deben las empresas privadas que hicieron préstamos? Hay una deuda antigua de empresas de transporte que nunca se pagó, dice. Eso hasta hoy día ya están totalmente finiquitadas porque en aquel momento cuando hubo el sistema, la caída del sistema financiero en Paraguay, digamos que eran los bancos los que instrumentaban ese tipo de operaciones y todos ya fueron a liquidación, todo lo que pudieron ofrecer en dación de pago ya se hizo y es por eso que el IPS hoy en día tiene una cartera de inmuebles bastante importante también. ¿No hay deudas impagas por parte de algún sector? En lo que es préstamos no. Toda la parte de inversiones, en el área de inversiones que depende de la gerencia administrativa y financiera tenemos un equipo técnico de alta calidad y las inversiones son muy seguras. Ya no tenemos morosidad. Ahora, antes de pasar nada más a la siguiente pregunta, ¿pero IPS le debe a alguien hoy? ¿El IPS a alguien? Esa es a la inversa. Sí. Ahí nos vamos al programa de salud, a los proveedores. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto es la deuda? Y la deuda del IPS estamos hablando de unos 1.7 a 8 billones de guaraníes más o menos. ¿En dólares? Y en dólares, para hacer números redondos, serían 240 millones de dólares. ¿Y se logró saldar algo con los proyectos anteriores que se impulsaron? Sí, se logró saldar la mayor proporción de las obligaciones que teníamos de la pandemia. Y hoy en día ya tenemos las obligaciones de la operativa post-pandemia. Ahora. Qué interesante esta. Pregúntale al señor Urizar por qué no venden los inmuebles que tiene el IPS para paliar su déficit. IPS es la mayor inmobiliaria del país, según tengo entendido, dice. Recién dijo también usted. Sí, tenemos inmuebles por un valor de 2 billones de guaraníes aproximadamente. Y allí pasa algo, muy interesante, ¿verdad? Y complicado de resolver porque la gente opina mucho y da las soluciones, pero cuando el IPS propone hacer el cambio legal, aparecen los comentaristas de gradería, ¿verdad? Que podría ser mejor así o podría ser mejor así, y todos los proyectos quedan en la nada otra vez porque no hay acuerdo y muere el proyecto. Bueno, y esos 67 millones de dólares que supuestamente se van a invertir para el lavado y planchado, tengo entendido de... Ese es un servicio del área de salud. Esa plata no se podría usar, por ejemplo, para, no sé, comprar medicamentos, para evitar que ña Adolfina tenga que comprar otra vez afuera del hospital. Sobre ese llamado yo no podría hacer juicio de valor porque no es de mi área de competencia. Sí podría decir que tanto el área de salud como la gerencia de logística son las que definen sus prioridades y luego se impulsan los proyectos. Entiendo que ellos habrán realizado un análisis técnico al respecto y realmente sí, hoy en día el futuro en sí de las prestaciones del servicio de salud es la terciarización de los servicios, ya sea de lavandería, ya sea de estudios de diagnóstico, ya sea de internación, hospitalización, camas. Ese es el modelo. ¿Por qué? Porque construir hoy en día obras sale muy caro. O sea, el gasto que se hace es muy elevado y se lo tiene que hacer en un tiempo demasiado corto. Y a la vez que vos construís tenés que contratar personal, seguridad, limpieza y un montón de gastos extras que en las condiciones actuales ni siquiera en el sistema privado ya es conveniente. O sea, si usted va a un hospital privado probablemente va a encontrar que la mayor proporción de los servicios también están tercerizados. Pero, como les digo, me gustaría que esa pregunta se la hagan al gerente de salud y al gerente de logística. Tenemos otro mensaje más que dice, ¿por qué no les controlan a las empresas que le exigen tener facturas a sus empleados y así no pagan IPS? Justamente esa es una situación muy importante que tendríamos que ver. Nosotros tendríamos que acceder a la base de datos íntegra del Ministerio de Hacienda para poder cotejar esa situación y en ocasiones nos proporcionan cierta información, en ocasiones no. Y también hay un problema ahí de competencias, ¿verdad? Porque si nosotros le formalizamos a alguien que está facturando, va a dejar de facturar y por tanto es un ingreso más para IPS, pero un ingreso menos para Hacienda, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que tiene que haber consensos políticos y técnicos para luego implementar esas políticas agresivas de formalización. Con este nuevo gobierno, ¿hay perspectiva de mejorar, doctor Urizar? O sea, yo, aportante y paciente de IPS, ¿puedo tener esperanza de que me atiendan mejor? Totalmente, yo creo que sí, porque hay que ser sinceros y la gente ya no recuerda, pero nosotros estamos saliendo, hace prácticamente un año y piquito que se cerró la pandemia
Fue una situación totalmente imprevista, donde muchos esfuerzos se tuvieron que hacer de un día para el otro sin tener ningún tipo de planificación, pero lo hicimos de igual manera. Y hoy en día estamos saliendo de esa situación y reordenándonos, ¿verdad? Tanto financieramente como estructuralmente, y elaborando todos los proyectos necesarios para mejorar esta situación. En tal sentido, yo entiendo que la siguiente administración va a venir a encontrar por lo menos ya los proyectos iniciados como para poder impulsar fuertemente. Esa es la idea de la administración actual, dejar todos los proyectos como para que se logren los consensos políticos y se impulsen. Tengo consultitas así breves, sí, nada más, abogado. Sí. ¿Cuántos cotizantes hoy tiene el IPS? Titulares estamos hablando de más de 700.000 personas. ¿Cuántos jubilados? Jubilados más de 70.000. ¿Y cuántos se presume, cuántos jubilados habrían y cuántos aportantes para el 2038, esa fecha que es clave? Ese dato no tengo ahora mismo a la vista. No te voy a mentir porque no lo tengo a la vista. Tenemos una proporción de crecimiento de más o menos 10.000 jubilados por año. Por año, así mismo. Pero no tengo los números a la vista ahora mismo de los números que tendríamos en el 2032. Doctor Urizar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias sobre todo por aclarar a la audiencia, a los aportantes, a los pacientes de IPS. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de vuelta, yo insisto, cualquier persona que desee saber algún tipo de información en IPS, estamos en el segundo piso sobre Constitución y Herrera y le recibimos a todos los que deseen consultar algo al respecto. Gracias, abogado. Gracias a ustedes. Fernanda, nos vamos con un tema que exalta el nacionalismo. Mañana, feriado nacional por la paz del Chaco, firmada el 12 de junio de 1935. Como siempre, también agradeciéndole su preferencia. Y de vuelta, un saludo muy especial a nuestra conductora principal, Elizabeth Palma, que si Dios y la Virgen lo permiten, ya va a estar con nosotros de vuelta la próxima semana. Gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Hasta luego. A los pura gente, regimiento 13 en Aragua de Gloria, quiero viejaite. Haití, y regimiento 7.